Buenos días, licenciado Víctor Antonio Ortega Paredes, licenciado de la materia de Metodología de la Investigación Educativa de la carrera de Educación Inicial de Unidad de Educación a Distancia y en Línea. El día de hoy vamos a dar a conocer sobre los métodos de educación cuantitativos y cualitativos. A continuación vamos a dar a conocer a los integrantes, que es Estefanía Abad, primera panelista; Ariana Sánchez es segunda panelista; Ana Ramírez, tercera panelista; Rosa Guzmán, cuarta panelista; y Jacqueline Pesantes como moderadora. Ya, muchísimas gracias compañera por el espacio. Yo les voy a hablar acerca de los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. Si bien es cierto, los datos cuantitativos son una cosa y los datos cualitativos son otra cosa. Para especificar, vamos a hablar de los cuantitativos. Dentro de los cuantitativos hablamos de una estrategia de investigación que se centra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos. Si bien es cierto, esta es una forma a partir de un enfoque deductivo en el que se hace hincapié en la comprobación de la teoría. Asimismo, vamos a moldear este aspecto en la filosofía empírica y positivista. Dentro de este enfoque, como es el cuantitativo, hablamos de unas características esenciales. Por ejemplo, el contexto experimental, el rol del investigador dentro de las fuentes de información. Asimismo, el análisis deductivo dentro de los participantes, el diseño estructurado y la perspectiva explicativa. Bueno, si bien es cierto, para hacer más énfasis en este, como es la cuantitativa, hablamos de la cuantificación de datos, ¿ya? A partir de la moldeación de datos cuantitativos. Hablamos de la cualitativa. Dentro de la cualitativa, esta es el método científico de observación, ya que nos sirve para poder recopilar datos no numéricos. Estos suelen determinarse o considerarse dentro de las técnicas cualitativas. Bueno, estas son todas aquellas que experimentan distintas formas, es decir, se basan dentro de la entrevista, las encuestas, los grupos de discusión o técnicas de observación a partir del participante, ¿ya? A su vez, también hacemos énfasis y mencionamos características esenciales como son el contexto natural. También hablamos del investigador como concepto clave. Asimismo, hablamos de fuentes múltiples, análisis inductivo. Asimismo, estos significados eh, nos ayudan a que los participantes tengan una perspectiva más interpretativa y puesto que también hacemos hincapié a los métodos lógicos. Dentro de la cualitativa, como ya habíamos mencionado, pues específicamente hablamos solamente del análisis de datos mediante la observación directa. Ya en este no existe, digamos, el uso numérico. Ya nosotros más bien vamos a hacer como que una revisión de los datos, así tenga datos, pero ya datos expuestos más, no vamos a nosotros a modificarlos, ¿ya? Esta es la correlación entre la cuantitativa y la cualitativa. Muchísimas gracias. Los métodos de investigación tenemos el método deductivo, el método inductivo y el método analítico. En el método deductivo tenemos que es la parte del conocimiento generales para aplicarlos a casos particulares. Se basa en teorías ya establecidas. El procedimiento de investigación se utiliza en tipos de pensamientos que va desde el razonamiento más general y lógico basado en las leyes o principios, hasta un hecho de concreto, es decir, que es un método lógico que sirve para extraer conclusiones a partir de series de principios. En el método inductivo tenemos que es un proceso de razonamiento que parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales.
Su validez depende de que los enunciados específicos confirmen la verdad del enunciado general. Este método es fundamental para elaborar hipótesis, investigar leyes científicas y realizar demostraciones. A partir de estos patrones y tendencias, se llega a una conclusión general o una teoría que considera válida para todos los casos similares. Y como último tenemos el método analítico. En este método es un procedimiento que descompone en todo en los elementos básicos y por lo tanto que va de lo general a lo específico. También es posible concebirlo como un camino aparte de los fenómenos para llegar a las leyes, es decir, de los efectos a las causas. La investigación analítica se plantea entender fenómenos y describir, medir relaciones causales entre ellos. El método sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se forman una teoría que unifica los diversos elementos, reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Los métodos particulares. Dentro de estos métodos tenemos el empírico, el estadístico y el histórico. Dentro del empírico, su aplicación rigurosa permite obtener evidencia sólida y confiable sobre el mundo que nos rodea. Este es un método basado en la experiencia directa y la observación de la realidad, que permite obtener información mediante la percepción, el registro y la comprobación de hechos tal como ocurre. Dentro del estadístico, este se basa en la recolección, elaboración e interpretación de datos numéricos, usando técnicas estadísticas para procesar la información. Esta es una herramienta poderosa que nos permite extraer conocimientos de los datos a tomar decisiones más acertadas. En el histórico, este es una herramienta esencial que estudia hechos del pasado para comprender su origen y construir nuestro conocimiento, y este permite explicar cómo y por qué ocurren los procesos históricos. Continuando con los métodos particulares, tenemos al comparado. Consiste en contrastar dos o más fenómenos, permite identificar similitudes, diferencias y relaciones que permiten comprender su comportamiento. El descriptivo. El enfoque, el enfoque de investigación se busca detallar las características de un fenómeno tal como se presenta en la realidad, describir de manera precisa y objetiva cómo es y cómo se manifiesta. El experimental, estrategia que se caracteriza por la manipulación intencional de una o más variables bajo condiciones controladas para observar los efectos que producen y establecen relaciones de causa y efecto. A continuación vamos a dar a conocer la conclusión. Por lo tanto, se concluye que la metodología de la investigación científica constituye un elemento esencial para la construcción de conocimientos sólidos y confiables al integrar métodos cuantitativos y cualitativos, lógicos y particulares, ofrece al investigador un conjunto de herramientas que permite comprender análisis y explicar la realidad de manera rigurosa. Gracias a estos procedimientos ordenados y sintéticos es posible desarrollar investigaciones coherentes y fundamentadas, capaces de aportar soluciones y generar avances significativos. A continuación vamos con las preguntas. ¿Cuál es el rol del investigador en el enfoque cualitativo? Muchísimas gracias por la apertura a la fase de preguntas y respuestas. Voy a pasar a dar mi respuesta acerca de cuál es el rol del investigador en el enfoque cualitativo. Bueno, pues si bien es cierto, este tiene un rol fundamental, ya que muy diferente al enfoque cuantitativo, su rol es comprender en profundidad las experiencias, asimismo como los significados y percepciones de las personas dentro de su propio contexto.
Bueno, pues si bien es cierto, es el principal instrumento de la investigación, como ya lo había mencionado, bueno, se realiza a través de la observación, de la interpretación y el análisis directo con la realidad. Asimismo, como que este no depende solo de instrumentos rígidos, sino también de su capacidad para poder comprender lo que va y lo que escucha. Esto tiene que ser anotado para poder después dar una respuesta a lo que desea entender y comprender. Bueno, pues dentro de este también se pueden involucrar lo que son diferentes fenómenos como el lugar, la convivencia con los participantes y asimismo la observación de interacciones reales. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el método deductivo? El método deductivo consiste en partir de ideas o principios generales para llegar a conclusiones específicas, es decir, que va de lo general a lo particular, aplicando leyes o reglas conocidas para explicar casos concretos. La siguiente pregunta, ¿para qué se utiliza el método estadístico en la investigación? El método estadístico se utiliza en la investigación para organizar, analizar y comprender mejor los datos que se recogen. Gracias a este método podemos encontrar patrones, comparar información y sacar conclusiones más confiables. En pocas palabras, muchos datos en resultados claros que permiten tomar decisiones o confirmar si una idea es verdadera o no. Como por ejemplo, si un investigador quiere saber si los estudiantes aprenden más con clases presenciales o virtuales, puede aplicar encuestas recogiendo notas y luego usar la estadística para comparar los resultados. Y así se puede ver cuál modalidad funciona mejor basándose en datos y no solo en opiniones. Como última pregunta tenemos que busca describir el método descriptivo en una investigación. Busca describir de manera detallada y objetiva las características, comportamientos o situaciones tal como ocurren en la realidad, sin manipular variables. Su propósito es explicar cómo un fenómeno, no por qué ocurre. Ya, muchas gracias, eso ha sido todo.